Gracias al Señor. Les saludo a cada uno de ustedes. Muy bienvenidos por estar en el día de hoy junto a nosotros. Deseamos que el servicio sea entendido y que sea una bendición también y que nos haga reflexionar en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a nuestras visitas que nos acompañan en el día de hoy. Gracias por estar junto a nosotros. También saludamos a los hermanos y hermanas que nos acompañan a través de la net. Así que agradecidos también al Señor por su presencia. Permíteme los minutos que tengo. Luego vamos a tener un refrigerio y un tiempo de compartir. Que te lleves en tu mente el mensaje central del Evangelio. La razón por la cual nosotros estamos acá. Y mi propuesta es que usted entienda, a la luz de las Escrituras, por qué solo en Jesús hay salvación. ¿Por qué solamente en Jesús hay salvación? Hay más de 3.000 religiones y cada una de ellas sigue la Biblia o cree la Biblia o se encamina acerca de la Biblia. Más de 3.000 religiones que usan la Biblia. ¿Será que hay 3.000 caminos para ir a Dios, para ser salvos? El apóstol Pedro dice lo siguiente en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 4, versículo 12, está en pantallas para que ustedes puedan ver esta porción. Pedro dice lo siguiente: en ningún otro hay ¿qué? Salvación. ¿Por qué razón? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Nuevamente ese versículo que es tremendamente interesante, que nos dice la razón por la cual hay salvación y en quién hay salvación. Y en ningún otro. Viene hablando acerca de la persona de Jesús. Y en ningún otro hay salvación. ¿Salvación de qué? ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? ¿De qué necesita ser salvo? ¿Por qué vino Jesús? Pedro dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tengo 3 preguntas acerca de este versículo. En primer lugar, ¿por qué Pedro hace esta afirmación? ¿Qué le motiva a hacer? ¿Qué importancia tiene esa afirmación? Si es cierta y yo no creo en Cristo Jesús, jamás podré alcanzar salvación. En tercer lugar, ¿qué pasa si yo no acepto esta afirmación? Tenemos más de 3.000 religiones. Cada una de ellas designa su camino al cielo. Pero la única persona que dijo en esta tierra, si usted comparativamente mira todas las demás religiones, solo Jesucristo dijo esta afirmación: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pedro dice, en ningún otro hay salvación. En otras palabras, no hay otro medio. Ahora, ¿por qué? De un estimado de más de 13.000 millones de personas que han vivido en esta tierra desde los anales, desde que comenzó a registrarse la historia. Más de 13.000 millones de personas han vivido en esta tierra. ¿Por qué el que se llamó Jesús atrajo tanto la atención, más que cualquier otra persona en la historia humana? Sí hay personajes brillantes, mentes importantes, nombres importantes en la historia universal. Pero ninguno como la persona de Cristo Jesús. Sin duda alguna, a través de la historia, sus hechos, su nombre ha dejado una marca en toda la historia. Déjame decirte algo. No fue médico, pero curó todas las enfermedades. No fue un doctor de la ley. Sin embargo, explicó todos los casos de la ley en forma práctica. No fue escritor. No escribió un libro, pero es la inspiración de obras cumbres. No fue poeta, pero es el alma de todos los poemas inmortales. No fue un artista, pero llenó de luz el universo. No fue un estadista, pero fundó las más sólidas instituciones de la sociedad. No fue general, no levantó nunca un arma, no disparó nunca un fusil, pero ha conquistado y ha dominado ejércitos, a personas más que cualquier otro general en toda la historia. Jesús es un hombre sin igual. ¿Por qué en Jesús? Su influencia es tan grande que Él ha dividido la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Tenemos muchos personajes importantes, pero no podemos decir antes de o después de. Solo Jesucristo. De hecho, su influencia es tan importante en nuestro mundo occidental
que ha afectado nuestro calendario. Tenemos dos celebraciones en su nombre. Su nacimiento y también ¿qué? Su muerte. ¿Qué hizo este hombre para que sea tan diferente y para señalar que sea solo el único camino de salvación? ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hay en él? ¿Qué hay en Jesús? En primer lugar, su persona era completamente diferente. Si bien es cierto, era un hombre, pero era más que un hombre en esta historia. Dice el libro de Gálatas en el capítulo 4, verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, mira, Dios lo envió. ¿De dónde lo envió? ¿Y hacia dónde lo envió? Lo envió del cielo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona del seno eterno. Y el texto dice que el Padre lo envió. El término enviar es una expresión interesante, que se envía a alguien con una misión que es imposible de regresar si no la ha cumplido. Justamente ayer estaba mirando, me apareció dentro de mis cosas que miraba en videos, me apareció la última película de Tom Cruise, Misión Imposible. ¿Sabes qué? Dios el Padre envió a su Hijo en una misión increíble, porque no había retorno si Él no cumplía, ¿qué cosa? Su misión. Él vino a esta tierra, es por eso que la Biblia dice que aquel verbo, que era Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Antiguo Testamento, si usted conoce la Biblia, hay 39 libros en el Antiguo Testamento. Hay más de 300 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. De hecho, su venida a esta tierra no se mantuvo en el anonimato. Profecía tras profecía en el Antiguo Testamento, y previo a su nacimiento, el ángel Gabriel vino y anunció en esta tierra. Y es interesante que un hombre, el padre de Juan el Bautista, todos conocen a Juan el Bautista, su nombre es Zacarías. Cuando toma a Jesús en sus brazos después de 8 días que lo trajeron al templo, él dijo: nos ha visitado desde el cielo la aurora. Un lenguaje figurado para decirnos: desde el cielo ha venido la luz a este mundo que está en tinieblas. Ahora, ¿por qué la persona de Jesús es diferente? Creo en primer lugar por su nacimiento. Su nacimiento es único. Nadie en esta tierra ha tenido un nacimiento como ¿quién? Como Cristo Jesús. En Lucas capítulo 1, verso 34, cuando el ángel se presenta a María, le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús. ¿Qué le dijo María? ¿Cuál fue la respuesta de María? ¿Recuerdas? ¿Cómo puede ser esto? Pues no conozco varón. La obra de Dios. Su nacimiento fue completamente extraordinario. De hecho, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea. ¿Sabías tú que 700 años antes de Cristo, el profeta Miqueas dijo en el capítulo 5, verso 2, exactamente dónde nacería Jesús? En Belén, en la tierra de Belén, un pueblo sin significado, sin importancia social, sin relevancia social. Pero precisamente en ese lugar nació Jesús. ¿En dónde? En un pesebre. ¿Y en qué envolvieron a Jesús? En pañales. ¿Sabes tú que el término pañales que se utiliza en Lucas capítulo 2, verso 12 es mortaja? ¿Y tú sabes para qué se usa la mortaja? Para envolver cuerpo muerto. Que naciera. Ahora, ¿quién estaba naciendo? La paradoja del mundo. ¿Quién estaba naciendo? El mismo que en la eternidad dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. El mismo que creó los cielos y la tierra, porque en Él fueron creadas todas las cosas. El creador del mundo nacía en el completo anonimato. En un pesebre. ¿Sabe que usted el pesebre no es una cuna, sino es el lugar donde le daban de comer a los animales? ¿Ves que su nacimiento era diferente? Su persona es diferente porque su nacimiento fue extraordinario. Por su reconocimiento fue extraordinario. Es interesante que Mateo capítulo 2, verso 11 dice lo siguiente: cuando ha pasado aproximadamente 1 año o 2 años, los magos, los famosos reyes magos que se llaman ¿cómo? Que se les denomina Melchor, Gaspar y Baltasar. Primero, no sabemos si son 3, y estos nombres se los dieron en el siglo V de la era cristiana. No hay ningún registro histórico que nos dé su nombre y que uno de ellos era de color.
No existe eso en el texto bíblico. Pero es interesante que Mateo 2:11 dice, y al entrar, ¿en dónde? ¿En dónde? Léalo, ¿en dónde? No en la cuna, no en el pesebre. ¿Dónde ponemos a los tres personajes, los tres reyes magos? En el pesebre. Ya han pasado 2 años del nacimiento de Jesús. Ya está en una casa. Ahora, su reconocimiento es extraordinario, porque mira lo que dice el texto. Vinieron y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Es interesante que la palabra, como dice acá, que vinieron del oriente, estos personajes, se les denomina a ellos que eran hombres sabios, se les denomina magos. Magos no porque eran hechiceros, magos porque eran conocidos por su sapiencia, por su conocimiento, también podían ser curanderos. Al ser curanderos, porque ellos conocían medicinas, hierbas, algunos los llamaban ¿cómo? Los magos. Pero la palabra mago significa aquel que tiene sabiduría. Son hombres de conocimiento que entienden y estudiaban las estrellas. Eran astrónomos y astrólogos. Y guiados por su conocimiento de las escrituras, porque eran hombres sabios. Es el mismo término que se aplica a Daniel, que era un hombre sabio, un mago, conocedor de verdades. Estos personajes vienen, y me acuerdo muy bien porque la primera vez que yo entré a una iglesia, me tocó ser un rey mago. Porque llegué en octubre, cerca de mi cumpleaños, vino Navidad, y lo que yo tenía que decir era esta frase: porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ese fue mi diálogo a la edad de 15 años. Mi primera participación en un acto de Navidad. Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorar. Mira, su reconocimiento es diferente porque estos personajes saben que ha nacido quién. No un hombre más. A pesar de que es en el anonimato, sin pompa, sin gloria, hemos venido a adorar al rey. ¿Y qué le presentaron en su adoración? Mira qué interesante. Se mencionan 3 elementos, de ahí se llega que son 3, pero no necesariamente son, o es que lo sean, da lo mismo. Uno de ellos presentó en primer lugar ¿qué? Oro. Oro en las escrituras describe deidad, santidad. Lo que en la ofrenda estos personajes estaban diciendo, reconocemos su deidad, reconocemos que Él es ¿quién? Dios entre los hombres. De hecho, uno de los nombres de Jesús en la tierra fue Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El otro entregó no solamente oro, sino una ofrenda agradable, un perfume, que es incienso. Una especie de hierbas costosas, de valor, utilizadas no solamente para la fragancia, sino que utilizadas en el Antiguo Testamento, tanto por la nación de Israel o como otros grupos religiosos, como ungüento de adoración. Lo que ellos están reconociendo entonces, la dignidad del niño. No solamente su deidad, que Él es Dios, sino que Él también es digno de ser adorado. Y escúcheme bien, Dios claramente en su palabra dice que el único que merece toda adoración es la persona de Dios. Y cualquier otra persona que adore a otro lugar, a otra persona, es una afrenta delante de Dios. De hecho, cuando Jesús nace, ¿qué declararon los ángeles? Gloria a Dios en las alturas. Y cuando ascendió, dice el apóstol Pablo, que fue recibido arriba en gloria. Me llama la atención que Apocalipsis dice que un día toda lengua confesará, todas las naciones vendrán y te adorarán, y toda lengua confesará, digno es el Cordero de recibir la gloria, la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque Jesús es más que un hombre en la historia. Es reconocido como Dios, es reconocido como digno de adoración, pero también entregan mirra, otras especies de hierbas, pero más baratas en costo, y que normalmente se utilizaban hierbas amargas. De hecho, Marcos, el capítulo 15, verso 23, dice que usaron parte de estas hierbas para envolver el cuerpo de Jesús. En otras palabras, si el oro representa deidad y el incienso representa dignidad o adoración, la mirra representa ¿qué cosa?
dolor. ¿Sabes tú que a Jesucristo se le profetizó que sería llamado como varón de dolores, experimentado en quebranto? Cito Isaías capítulo 53, verso 3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. De hecho, Jesús en su sufrimiento fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, su persona era diferente, su nacimiento, su reconocimiento, su nombre es específico. Fíjate, en la cultura hebrea, su nombre es específico. Mateo capítulo 1, verso 21. En la cultura hebrea, los padres se tomaban un tiempo para darle nombre a sus hijos. No es como nosotros que buscamos en el diccionario, nos gusta algún personaje y ya le ponemos el nombre a nuestro hijo o nuestra hija. Yo como predicador y que me gusta literar los puntos, le puse a mis 3 primeros varones que comenzaran con la misma letra: Jonathan, Joel y Jeremy. En el colegio eran conocidos JE1, JE2 y JE3 por la coincidencia del nombre y apellido. Porque yo quería un día predicar acerca de sus nombres. Pero a José no le fue permitida esa misión. Mira lo que le dijo el ángel a José: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre como Jesús. Yeshua, palabra hebrea, significa Jehová es salvación. No tuvo ese privilegio José de darle nombre a su criatura, a ese hijo que él adoptaba, sino que desde el cielo recibió una misión. Lo van a llamar Jesús porque su nombre significa Dios salva al hombre. De hecho, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quiénes? ¿A todos? ¿A todos? ¿A todos? Escucha, no a todos. ¿Quién es su pueblo? Aquella persona que en sinceridad deposita su confianza en Cristo Jesús. Eso fue en su nacimiento, cuando él tenía cerca de 30 años de edad. Viene a Juan el Bautista a bautizar. Y cuando Juan lo ve de lejos, ¿sabes qué dice de él? Y ahí ¿quién? El Cordero de Dios, y agrega, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque solo en Jesús hay salvación. ¿Por qué su persona es diferente? Su nacimiento fue extraordinario, su reconocimiento fue extraordinario y su nombre es específico. Salvará a su pueblo de sus pecados. Pero permíteme rápidamente no solamente hablar de su persona, porque él es diferente. Quiero mostrarte por qué su proceder era diferente. A la edad de 30 años comenzó su ministerio público. Fue bautizado por Juan Bautista. Eligió a algunos seguidores que le llamó sus discípulos, los cuales después de su muerte fueron enviados como apóstoles al mundo entero. Estos personajes fueron testigos de sus experiencias. Juan en su epístola, en su primera carta, en el capítulo 1, dice en el verso 3, lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos y oímos acerca de Cristo Jesús, es lo que nosotros anunciamos. Pedro en su gran discurso en Pentecostés dice: a este varón aprobado por Dios, por señales, por prodigios. Es decir, fue evidente el ministerio público de Jesús. ¿Por qué Jesús fue diferente? En primer lugar, porque sus palabras fueron diferentes. Cuando los hombres oyeron las enseñanzas de Jesús, llegaron a esta conclusión: este hombre enseña como quien tiene autoridad. Los hebreos estaban acostumbrados a oír oratorias, a los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos, a los intérpretes de la ley conocidos, estaban acostumbrados a oír enseñanzas. Pero cuando escuchan las enseñanzas de Jesús, dicen: este hombre hay algo diferente, porque tiene autoridad. Sus palabras calmaron la tempestad. En un día estaban los discípulos en la barca, se movía y estaban a punto de anegarse. El Señor lo despierta y le dicen: maestro, haz algo. Y el Señor se levantó y dijo: callad, enmudece. Y la tempestad se hizo bonanza. ¿Por qué? Porque sus palabras eran diferentes. Con una sola palabra, los muertos resucitaron. A la hija de Jairo le dijo: hija, a ti te digo, levántate. A la viuda que iba a enterrar a su hijo, Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y después de 4 días de haber enterrado a su amigo Lázaro,
Frente a la tumba Jesús sencillamente dijo, Lázaro, ven fuera, porque sus palabras eran diferentes. Sus enseñanzas eran diferentes. Con una sola palabra le dijo un cobrador de impuestos llamado Mateo, ven, sígueme. Y al instante él dejó todo. Y es el autor del primer evangelio que nosotros tenemos. ¿Sabes que sus palabras no simplemente fueron de llamado? Sus palabras fueron de amor, sus palabras fueron de verdad, sus palabras fueron de compasión. Un día le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Ella, para que se cometa el adulterio, ¿cuántos se necesitan? 2, pero ¿a quién trajeron? Solamente a una mujer. Y el Señor mirándole mira sus palabras de compasión. ¿Cuáles fueron? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, creo que las palabras más tristes de nuestro Señor Jesucristo están registradas para nosotros en Juan, capítulo 5, verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sus palabras eran diferentes. ¿Qué? De sus manos. Sus manos eran completas, eran manos humanas, callosas. Jesús tenía las manos callosas. ¿Sabes por qué? Porque durante 30 años él se dedicó a la carpintería. En la cultura hebrea los hijos heredaban las profesiones de sus padres. Y la carpintería, yo trabajé desde los 12 hasta los 16 años en carpintería. Y teníamos que ir a un lugar que se llamaba barraca a buscar los tablones, las maderas en bruto, traerlas a pulso o en carro o arrendar un fleto o algo y luego trabajar y poder hacer un mueble. Hay maderas livianas, blandas, pero hay maderas que son duras y pesadas. Jesús no es un blandengue. Pero a pesar de sus manos con callos, sus manos eran diferentes. Con ellas acariciaba a los niños. Con sus manos tocó Jesús a los leprosos, a los enfermos. Lo que por la ley estaba prohibido porque se contaminaba, Jesús los tocó. Sus manos dieron de comer a grandes multitudes, 3,000, 5,000 personas. Sus manos dieron amor, sus manos dieron ternura, sus manos dieron sanidad. Pero esas preciosas manos, los hombres, ¿qué hicieron con ellas? ¿Qué hicimos con sus manos? Las traspasamos con clavos. Pero esas preciosas manos fueron traspasadas por los soldados romanos para colgarlo en un madero. El pueblo evangélico tiene un himno que se llama Manos Cariñosas. Manos de Jesús. Manos que supieron solo hacer el bien. Aquellas manos fueron clavadas. De hecho, cuando Él resucitó, sus manos fueron ¿qué? La señal al incrédulo Tomás. Mete tu dedo y comprueba. Yo creo que un día, cuando los creyentes estemos en la gloria, lo que más veremos será las manos horadadas de Jesús. Mirad mis manos, dijo Jesús. Esas manos serán la señal por toda la eternidad de ese amor incondicional por nosotros. Su proceder era diferente, sus palabras, sus manos. ¿Qué de sus miradas? ¿Qué de sus ojos? Sus ojos vieron la necesidad de la humanidad y tuvo compasión de ellas. Si tú miras las Escrituras, Jesús mirándole tuvo compasión o mirándole le amó. Un día Jesús iba caminando y había un hombre pequeño llamado Zaqueo que se subió a un árbol sicomoro y quiso ver a Jesús de escondidas como era bajito. Y Jesús dice que iba caminando mirándole. Ya mirándole le amó. Y mirándole a los ojos le dijo, hoy voy a estar contigo en tu casa. Fue la misma mirada que al traicionero Pedro quebraron. Porque solo una mirada del maestro quebró a Pedro, quien ya le había negado ¿qué? 3 veces. Frente a Jerusalén, Jesucristo con lágrimas dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y estando en la cruz, Él te miró a ti, me miró a mí y dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sus palabras eran diferentes, sus manos eran diferentes, sus ojos eran diferentes. ¿Qué de sus pies? ¿Qué de sus pies? No todos tienen pies bellos. Se dice que muchos artistas esconden sus dedos, principalmente aquellas que pasan en la pasarela, que están de moda. Porque no siempre tenemos pies perfectos.
Yo no sé cómo eran los pies de Jesús, pero lo que sí sé de Jesús, que pisaron la tierra de los mortales. Él era Dios, no necesitaba pisar esta tierra, pero Él vino a esta tierra y ensució sus pies. Sus pies caminaron por las polvorosas tierras de Jerusalén. Estuvo presente para ser servido. Sus pies corrían a servir. Sus pies se postraban para ayudar. Sus pies caminaron sobre las aguas. Sus pies cargaron el pesado travesaño en un camino que los romanos le habían llamado la vía dolorosa, que era el camino de los que iban a morir en la cruz o crucificado. Sus pies en la cruz fueron ¿qué? Traspasados para ser colgados. ¡Qué dolor! Ahora, un día, esos pies pisarán el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Un día sus pies volverán a pisar esta tierra. Fue el profeta Zacarías quien dijo lo siguiente: y se afirmarán, hablando de Jesús en el futuro, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos. Y los discípulos, cuando se despiden de Jesús y Él comienza a levantarse, los ángeles le dijeron: asimismo, como le habéis visto ir al cielo, asimismo Él volverá. Cuando Él regrese, Juan dice, sus pies serán como el bronce bruñido, refulgente, pies de autoridad, porque Él trajo pies de cordero en su primera venida. Pero cuando Él venga, traerá pies de juez, de conquistador, porque Él pisará el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Sus pies, sus manos, sus ojos eran diferentes. Déjame decirte algo más. Ya hemos hablado de sus palabras, pero ¿qué de sus enseñanzas? ¿Por qué se hace de Jesús, de sus enseñanzas, que son diferentes? Él enseñó palabras de vidas. Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué sus palabras, sus enseñanzas son diferentes? En primer lugar, por lo que Él dijo. ¿Qué dijo Jesús que nadie más haya dicho? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es el único que dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. Él es el único que dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conoceréis la verdad, mi persona. Y la verdad, dijo Jesús, que os hará libre, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Lo que Jesús dijo. ¿Qué de lo que enseñó Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? Verdades que todos pudieron entender. Les habló en parábolas para que los niños entendiesen como los adultos, y los que no creían en Él no pudiesen entender. Él habló de lo que realmente contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Él habló de la gran verdad, de qué es lo que daña al hombre. Lo que había, Él dijo, qué es lo que realmente hay en el corazón de los hombres. ¿De dónde salen los asesinatos, las maldades del corazón del hombre? Sus palabras iluminaban o condenaban. Sus declaraciones eran precisas. Habló de la verdad, de la verdadera comunión con el Padre. De hecho, cuando Él nos enseña a orar, ¿qué nos dice? Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, si usted no es un hijo, una hija de Dios, no tiene ningún derecho de llamar a Dios Padre. Porque la Biblia nos enseña, Jesús lo enseñó. ¿Qué enseñó Jesús? Cómo el hombre puede ser un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se confunda. La religión le ha enseñado que usted es un hijo de Dios. La Biblia dice que no. La Biblia dice que el que cree y recibe a Cristo como su Salvador personal es un hijo de Dios. Un día yo le pregunté a mi tío: ¿es usted creyente? ¿Es usted un hijo de Dios? Y el tío mío, en mi país, no es el tío que tengo acá, es otro. Me dijo: ¿qué crees, que soy un animal?
Porque en nuestra cultura latinoamericana, ser un ser humano es sinónimo de ser ¿qué? Cristiano. De hecho, te voy a decir algo. El Cristo que nos llegó a Latinoamérica no es el Cristo de las Escrituras, es un Cristo español. No es el Cristo de las Escrituras. Es por eso que Jesús dice, el que le recibe y cree es un hijo de Dios. Mira sus declaraciones. Él dijo, yo soy el enviado del Padre. Él declaró que era el Hijo de Dios. ¿Sabes qué declaró Jesús? Que Él vino a buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Es por eso que Él es el único medio de salvación. Que Él venía a buscar lo que se había perdido. Que Él es el único camino. Mira esta declaración de Jesús. Juan capítulo 5, verso 24. La tengo en pantalla. Esta es una declaración de Jesús. Mira lo que dice. De cierto os digo. Primero, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tres cosas. ¿Cuáles son? Tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Deja explicarte algo. ¿Ves que se repite dos veces de cierto, de cierto? En la lengua original, que es en griego, la palabra es amén. ¿Ha escuchado usted la palabra amén? Amén. Amén, 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 amén. ¿Sabe qué significa la palabra amén? Así es. Es una afirmación. Los hebreos, cuando querían hacer una declaración jurada, no como en nuestros países, tenemos que ir a un notario. Acá en Australia es a un juez de paz. Cuando los hebreos querían hacer una declaración jurada, comenzaban con la palabra amén. Y el resto de la oración significa que es una declaración jurada, que es verdad, que es absoluta verdad. Ahora, aquí se repite dos veces. Amén, amén. De cierto, de cierto. ¿Por qué? Porque los hebreos no tienen lo que nosotros tenemos en castellano, que se llaman superlativos. ¿Qué es un superlativo? Yo digo que esto es bueno, y si quiero realzar la palabra, digo que es buenísimo. Ese ísimo que nosotros agregamos, ese sufijo en castellano, no existe en la literatura hebrea, ni la cultura hebrea, ni la literatura griega. Por lo tanto, para enfatizar la importancia, ¿qué es lo que tenían que hacer? Repetir la palabra. Isaías oye que los ángeles dicen que santo, santo, santo. No es uno por el Padre, no es otro por el Hijo, no es otro por el Espíritu Santo. Es porque es la única forma de entender que Dios es más que santo. En castellano sería santísimo, y en Ecuador utilizan santitísimo. No lo hay. Pero ¿quién está hablando? Es Jesús. Y Él dice, verdaderamente, verdaderamente. Como usted antiguamente decía. Como Sandro, te lo juro, por esta. Solamente tenían que repetir la frase. ¿Y qué está prometiendo Jesús? Mira sus declaraciones. Que el que cree en Él, ¿qué? No tendrá, tiene. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es por eso que Jesús dice, venid a mí, como estás. Trabajado y cargado, Mateo 11, 28, que yo os haré descansar. Es por eso que Él dice lo siguiente, y me encanta esta promesa, en Juan capítulo 14. Mira lo que dijo Jesús. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, ¿qué? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque creemos en Jesús, porque creemos en sus promesas, sabemos que un día Él cumplirá estas promesas. Permíteme terminar. ¿Por qué solo en Jesús? Porque su persona era diferente. ¿Por qué solo en Jesús? Porque su proceder fue extraordinario. No hay otro hombre que pueda repetir. Hay muchos que murieron por causas, dieron su vida. De hecho, Chile tiene sus personajes. Acá hay sus personajes en todo lugar. Pero ninguno tiene las características de Cristo Jesús. Y en último lugar, el propósito de Jesús era diferente. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a esta tierra. Porque el hombre tiene un gran problema. Y esto no nos gusta. ¿Cuál es el problema? El pecado. Vino por el problema del pecado del hombre. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto
todos pecaron. Quiero mostrarte un versículo en Romanos capítulo 3. Observa cómo dice Pablo, para demostrar que todos son pecadores. Romanos capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito. ¿Escrito dónde? En la ley de Dios, en la palabra de Dios. ¿Qué? No hay justo ni aun uno. Usted no busca a Dios. Usted puede buscar las religiones, pero no buscar a Dios, porque Dios dice, no hay justo ni aún uno. Nadie puede presentarse delante de Dios y decir, Señor, tú sabes si yo voy a ser salvo o no. Dios ya ha dicho que eres un pecador. Pablo lo demuestra. Observa el verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted no busca a Dios. Dios le busca a usted. Porque si usted lo busca, nunca lo va a encontrar. Es Él quien viene a buscarnos. ¿Por qué? Dice, no hay quien busque, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Verso 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Bueno en qué sentido? Nada de lo que yo haga puede darme la salvación, el perdón de mis pecados. Siempre he hecho esta pregunta y me gustaría hacérsela a usted. Si usted muriese hoy, Dios no quiera, si usted se muere hoy y llega al cielo, se presenta al cielo, no está San Pedro con las llaves. Eso no es cierto. Él tiene las llaves de predicar el evangelio, las tuvo en la tierra, pero no en el cielo. En el cielo el que está en la entrada, ¿sabes quién es? Jesús. Porque es Él el que da la bienvenida. ¿Qué hizo Esteban cuando estaba a punto de morir? ¿Veo? Los cielos abiertos. ¿Y a quién vio? Ok. Y Jesús te pregunta, ¿por qué razón te debo permitir entrar al cielo? ¿Qué le diría usted? No me conteste, piense. Si tú murieses hoy y llegas al cielo y Jesús te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Qué le dirías? Lo que yo he oído, porque no he sido tan malo. Porque he hecho buenas cosas. Porque creo que no soy tan malo para entrar acá. Ninguna de esas respuestas sirve. Porque la salvación no es por obra. No hay quien haga lo bueno suficientemente para ganar el cielo. Es por eso que Jesús hizo algo por nosotros. Y como tenemos esa incertidumbre, cuando nos hablan de la muerte, se estremece en nuestro interior. A veces nos da miedo ir al médico por el diagnóstico, porque en nuestro interior le tememos a la muerte. Porque tras la muerte se sella el destino final del hombre, el cielo o el infierno. No son mis palabras, es lo que Jesús dijo. Que el que cree tiene vida eterna y el que no cree irá a condenación. No hay más. Aunque usted haya abrazado una religión, no hay más. Y es triste cuando hay personas que viven años de su vida yendo a una iglesia y nunca le han enseñado cómo ser salvo, cómo ir al cielo, cómo ser perdonado. El hombre tiene una frustración y un vacío en su corazón. Y nada lo llenará hasta que Cristo sea el Salvador de su vida. Doctor, le dijo el hombre, su paciente, al psicólogo, no sé qué hacer. He probado todo. No quito esta angustia de mi corazón. Ayúdeme, ¿qué puedo hacer para dejar de sentirme así? El psicólogo, después de sesiones y de oírlo, le dijo, no sé qué puedo hacer por ti, pero sí te puedo recomendar algo. Allá, a 2 cuadras de acá, hay un circo. Y hay un payaso increíble. Hace reír a cualquiera. Por lo menos ve, siéntate, escúchalo y ríe un rato, diviértete. Pero es que, doctor, usted no entiende. ¿Qué no entiendo? Yo sé que no puedo darte más medicamentos, pero puedes ir y pasar un buen tiempo. Es que usted no entiende que yo soy ese payaso. Reímos por fuera, pero por dentro estamos, ¿qué? Vacíos, sin Cristo, sin esperanza. Es por eso que Jesucristo vino a esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque si no recibes a Cristo en vida, ya no hay más esperanza. Jesucristo vino a esta tierra. No sé si tengo en la pantalla Tesalonicenses 1. ¿Vuelvo uno más atrás? No. En Tesalonicenses 1 dice que los hombres experimentarán el juicio, llama de fuego por no obedecer al Evangelio. Es por eso que vino Cristo Jesús, vino para pagar el precio. Ahí está, Tesalonicenses. Si tú no recibes a Cristo,
Si tú no lo reconoces como tu Salvador personal, mira lo que dice la Escritura. En llama de fuego, para dar retribución, esa es segunda Tesalonicense, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Cristo vino por mi pecado, Cristo vino para pagar el precio de mi pecado, pero vino para proveer perdón al hombre. Jesucristo puede otorgar perdón en tu vida, puede cambiar tu vida, cambiar tu destino. Mira lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 7, en quien, hablando de Jesucristo, tenemos redención por su sangre, y agrega, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Qué hice yo? En primer lugar, arrepentirme de mis pecados. Usted dirá, es que yo no soy tan malo. No soy tan malo. El vivir a espaldas de Dios, a ignorancia, ya le condena. ¿Sabes que la Biblia dice que alguno comete un solo pecado? Ese único pecado lo hace culpable de todo. ¿Y sabes cuál es el pecado más grande que tenemos? No solamente la incredulidad, la indiferencia. La indiferencia porque le hemos dado la espalda a Dios. ¿Y sabes quiénes se las dan? Los que más conocen de la verdad. Los religiosos. Los religiosos. ¿Qué debe hacer el hombre? Arrepentirse ¿de qué? De sus pecados. ¿Qué pecado? Mi pecado que me separa de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Debe reconocer en segundo lugar a Cristo como su Salvador personal. Reconocer que Él vino a esta tierra, que Él vivió en esta tierra, que Él es Dios, que Él murió por mí, que Él pagó el precio de mi maldad para que yo sea salvo. Yo no puedo cumplir la ley de Dios, pero Cristo la cumple por mí. Abraza la cruz. Es por eso que el hombre debe rendirse a Cristo. Reconocerlo como su Salvador personal. Antes de terminar, ¿qué hicieron los hombres con Jesús cuando Él vino a esta tierra? ¿Qué hicieron? La opinión pública se fue en su contra. La razón, la envidia. Le tomaron, le condenaron injustamente. Lo azotaron, le dieron 39 latigazos, 40 menos 1, dice la Escritura. Se burlaron, le pusieron una corona de espina, le obligaron a llevar un pesado madero, le traspasaron sus manos, sus pies y lo suspendieron entre el cielo y la tierra. Escúchame bien. Lo que estuvo fijo a Jesús en la cruz no fueron las amarras ni los clavos. No traspasaron sus manos acá, sino que fue en esta parte. Porque en esta parte las manos se desgarran. Lo traspasaron sus manos y sus pies. Pero lo que lo tuvo sujeto a la cruz no fueron los clavos, no fue la autoridad romana. De hecho, Jesucristo dijo lo siguiente: si en cualquier momento Él podía al Padre que socorro y que Él enviase 12 legiones de ángeles. ¿Sabes que una legión son 5.130 soldados? Y 12 legiones serían 61.500 ángeles para rescatar inmediatamente al Hijo de Dios. Y un ángel puede más que todo un ejército. Lea el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué sostuvo a Cristo en la cruz? ¿Qué sostuvo a Cristo ahí? El amor por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. ¿Qué vas a hacer con ese amor? ¿Qué vas a hacer? Antes de morir, ¿sabes qué dijo Jesús? Padre, consumado es. Es por eso que Pedro dice que en ningún otro hay salvación. Ahora, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer? Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Puedes saludarlo de lejos, mirarlo de lejos, pero ¿qué harás de Jesús en tu vida? ¿Cuál será tu decisión frente a Cristo? ¿Cuál será tu decisión frente a Cristo y también su obra? No sé si tengo la imagen última, el texto de Pedro. Pedro dijo, porque en ningún otro hay salvación. Pregunta, ¿eres salvo? ¿Quieres hoy ser salvo? Por lo que hoy has entendido. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees que eres un pecador? ¿Crees que Cristo puede cambiar tu vida? Hubo un hombre que persiguió el cristianismo a muerte. Se llamaba Saulo
de Tarso. Él obligaba a los creyentes a blasfemar. Los metió en las cárceles. Pidió más autoridad que su territorio. Pero un día él escribió estas palabras. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y él dice, de los cuales yo soy el primero. Quiero invitarte a inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos, por favor, en un momento de solemnidad. Cabeza inclinada y ojos cerrados. Y una pregunta. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que el Señor conceda el perdón de tus pecados? ¿Quieres hoy tener la seguridad de ser un hijo o una hija de Dios? Sencillamente debes hacer la oración del pecador y decirle a Jesús, reconozco que soy un pecador, que he vivido lejos de ti. Con cabezas inclinadas, ¿hay alguien que hoy quiera decirle a Jesús, yo quiero recibirte como mi Salvador personal? Levanta tu mano sin temor y luego bájala. ¿Hay alguien que quiere decirle a Jesús, yo quiero alcanzar salvación? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiera decirle a Jesús, yo quiero reconocerte como mi Salvador personal? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? Estamos los hermanos acá. ¿Hay alguien que quiere decirle a Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados, quiero pedirte que me perdones, que cambies mi vida? Entiendo hoy el Evangelio. ¿Hay alguien? Amén. Dios te bendiga, pequeña niña. Dios te bendiga. Aquí tenemos una pequeña niña que quiere decirle a Jesús, yo quiero hoy reconocerte como mi Salvador personal. Gran trabajo tiene su abuelo que está a su lado para ayudar a su nieta en el camino del Señor. ¿Hay alguien más que quiere decirle, Señor, yo quiero alcanzar perdón de mis pecados? Bendito Padre Celestial, hemos predicado tu palabra. Sabemos que no vuelve vacía. Te agradecemos por este corazón de esta niña. Te pido, Señor, que abra su entendimiento para que ella reconozca a Cristo como su Salvador personal y a su tierna edad encamine, Señor, su vida para tu gloria. Y por los que hoy están acá, que están luchando, Señor, te pido que nos des también la oportunidad de creer, porque tú nos das la oportunidad de creer. Tú eres soberano. Obra en la vida de nuestros hermanos y amigos que hoy nos acompañan. Trae sobre sus vidas salvación, porque solo en Jesús hay salvación. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.